Eh, bueno, ahora estamos haciendo la última grabación en relación ¿cómo se llama? A lo que era el video número 9, ¿ya? Y vamos a empezar con la norma específica relacionada con impuestos. ¿Qué son los impuestos? Constituyen una carga pública de carácter pecuniario que establecidos y recaudados por el Estado, que se incorporan al patrimonio de la nación, no pudiendo en lo general estar afecto a un destino determinado. Su pago es obligatorio y no importa una contemplación directa de la administración. ¿Cómo se reconoce? La entidad encargada de la recaudación de los impuestos reconocerá un activo y un ingreso cuando se realice el hecho imponible, esto es, al momento de la ocurrencia del acto o hecho grabado que genera la obligación tributaria, cuando la entidad recaudadora reconozca como ingreso el monto bruto del tributo recaudado y cualquier gasto asociado y los intereses y multas originados por los impuestos que deben ser registrados. Y lo que vamos a ver con mayor detalle de posterior a los impuestos son las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son aquellas entradas y salidas de recursos en dinero o en especies entre los distintos organismos del sector público y de estos a otras entidades públicas o privadas o viceversa. Todas ellas sin contraprestación directa de acuerdo a los términos establecidos en la ley, regulaciones o convenios entre las partes. En relación a las transferencias, lo estamos viendo ahora con mayor detalle en la misma resolución de la Contraloría General de la República número 16 en su página 83. Las transferencias son, como lo dijimos anteriormente, son las entradas y salidas de recursos en dinero o especie entre los distintos organismos del sector público, de estos a otras entidades públicas o privadas o viceversa, todas ellas sin contraprestación directa, de acuerdo a los términos establecidos en la ley, regulaciones, convenios entre las partes interesadas. Las transferencias, así entendidas, sean monetarias o no, corresponden, entre otras, a las subvenciones, a los subsidios, donaciones o aportes fiscales. Las transferencias pueden estar sujetas a estipulaciones, las cuales pueden estar establecidas en leyes, regulaciones o convenios y se separan en condiciones y restricciones. ¿Qué son las condiciones? Las condiciones en activos transferidos son estipulaciones que especifican que los recursos incorporados en el activo deben ser consumidos por el destinatario según se especifique. Cuando se incumplen las condiciones, significa que dichos recursos deben restituirse al otorgante pasando a constituir para el receptor un pasivo. Mientras que las restricciones son activos transferidos, son las estipulaciones que limitan o dirigen el propósito para el cual puede utilizarse un activo transferido. El incumplimiento de la restricción no requiere reintegrar los recursos al otorgante. Para esto hay un control de un activo. Una entidad beneficiaria reconoce un activo transferido cuando obtiene el control de dichos recursos y por ende incorpora a estos a su patrimonio. La obtención del control de un activo puede también, excepcionalmente, generar obligaciones que la entidad reconocerá como un pasivo en favor del otorgante o de un tercero. ¿Cuándo surge el control? Cuando la entidad de que se trata puede usar o beneficiarse del activo, excluyendo o limitando el acceso a otros de los beneficios económicos obtenidos a la aplicación de la transferencia. En aquellos casos donde se requiere un trámite administrativo antes de que los recursos puedan ser transferidos o enajenados al patrimonio del otorgante para efectos del control, la entidad receptora no reconocerá esos activos como controlados hasta que el trámite administrativo se encuentre completamente realizado. La sola intención de transferir recursos a una entidad del sector público no es suficiente por sí misma para identificar o reconocer recursos como controlados por un receptor. ¿Cómo se valoriza la transferencia? En relación a las transferencias monetarias, está el organismo otorgante. El organismo otorgante de una transferencia monetaria reconoce un gasto patrimonial por el valor nominal en la fecha del reconocimiento, es decir, cuando la obligación sea exigible.
Cuando existe una condición, no se reconocerá el gasto inmediatamente, sino que se registrará como un activo denominado deudor por transferencia reintegrable. Y el gasto se reflejará en la medida que se vaya cumpliendo la condición. Mientras que para el organismo receptor de una transferencia monetaria reconoce un ingreso patrimonial por el valor nominal de la fecha de reconocimiento, es decir, cuando el derecho sea exigible. Ahora bien, cuando exija una condición, no se reconocerá el ingreso inmediatamente, sino se registrará un pasivo denominado acreedor por transferencia reintegrable y el ingreso se reflejará en la medida que se vaya cumpliendo la condición. En el caso de las transferencias de especies, para el organismo otorgante, las donaciones otorgadas en especies se reconocen como un gasto patrimonial acorde a su valor libro, pero cuando el organismo es el receptor, las donaciones recibidas en especies se reconocen como un ingreso patrimonial, los cuales se valorizarán de acuerdo a su naturaleza. Cuando la donación se efectúa entre servicios públicos, el organismo receptor deberá reconocer el valor libre registrado en el organismo otorgante. El aporte fiscal destinado al financiamiento de gastos de los organismos públicos de libre disposición o para el servicio de deuda debe contabilizarse como gasto en el ente público otorgante y como ingreso en el organismo público beneficiario. En el momento del reconocimiento inicial, el aporte fiscal se mide por su valor nominal en la fecha de recepción. La norma de transferencia se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la NIC número 23, que tiene que ver con los ingresos de transacciones sin contraprestación, que lo vimos en los videos anteriormente cargados. Bueno, nos vemos los próximos días en la clase online. Que estén bien, un abrazo.